Feliz sábado a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están viendo por medio de este canal. Queremos darles una cordial bienvenida a este programa de culto divino, de adoración a nuestro Dios en esta mañana. Queremos compartir con cada uno de ustedes buenas nuevas de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar nuestro programa de esta mañana invitándoles a que podamos tener en nuestra mano la palabra de Dios. Tenemos tantos libros, tantos textos, tantos materiales y revistas, noticias, pero las mejores noticias nos llegan desde la palabra de Dios. Así que por favor, ten en tu mano lista tu Biblia porque vamos a escuchar buenas nuevas, buenas noticias de parte de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración antes de abrir la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te damos gracias por reunirnos para adorarte en tu santo día. Sabemos que tú has preparado, Señor, este momento para que podamos, Señor, estar aquí juntos con nuestros hermanos, nuestros amigos y todos aquellos que nos acompañan para escuchar de tu palabra, Señor, palabra de vida que llene nuestra alma, nuestro ser y que nos dé nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos guíe durante el transcurso de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Primera de Timoteo 1:15. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en Primera de Timoteo 1:15. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la palabra más fiel y más digna de ser recibida por todos. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos experimentado lo que es sentirse indignos de merecer algo o de recibir algo? Sin embargo, en la palabra de Dios nos dice que la palabra que vamos a leer a continuación es digna, es fiel de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra? Nos dice la segunda parte del texto, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la palabra digna de ser recibida por todos. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, tú que estás viendo esta transmisión, siéntete digno de recibir esta palabra. Esta palabra es para todos aquellos que, como el apóstol Pablo escribe, somos pecadores, pero sin embargo, como pecadores tenemos una palabra que es fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino para salvarnos, para darnos una nueva vida. Y ahora tal vez te preguntarás, ¿y cómo o de qué manera yo obtengo esa salvación? Y esa es una pregunta que puede ser respondida tal vez de muchas maneras, pero si no es respondida de la manera correcta, nos puede alejar de Dios en vez de acercarnos. Así que vamos a analizar algunos textos que nos dicen cómo nosotros obtenemos la salvación en Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Romanos, el libro de Romanos en su capítulo 3 y versículos 23 al 26,
para ver lo que el apóstol Pablo nos dice, cómo nosotros obtenemos esa salvación. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El primer texto que acabamos de leer nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante los ojos de Dios, del Dios santo, del Dios eterno, todos somos pecadores. Mi amigo y mi hermano que me escuchas, no pienses que estás en una condición menor que la que tal vez otros puedan profesar o puedan sentir. No, todos estamos en la misma condición. Todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Todos somos pecadores. Pero sin embargo, la buena nueva para todos nosotros nos lo dice también el texto, el versículo número 24 de Romanos, y nos dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta es la buena noticia para todos nosotros, de que somos justificados gratuitamente por medio de la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la buena noticia para ti y para mí en esta mañana, que somos justificados gratuitamente. La palabra justificados significa hecho justo. Eso es, cuando tú lees la palabra justificado en la Biblia, puedes cambiarla por una traducción mejor y más sencilla, que significa hecho justo. Eso significa. Nos sigue diciendo Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Dios mismo puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es paciente. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado luchando con la convicción de que Dios te está llamando a volver nuevamente a la casa del Padre, pero la Biblia nos dice que Dios es paciente y Él pasa por alto todos tus pecados pasados. Así que esa es la buena noticia. Son buenas noticias que nos llegan desde la palabra de Dios, que nos dicen que Dios es paciente, Dios nos espera, pero tenemos que acercarnos a Él, porque nos sigue diciendo el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero subrayar la palabra que nos dice ahí, con la mira de justificar en este tiempo. Así que Dios quiere manifestar en este preciso momento su justicia. Dios quiere en este preciso momento hacerte justo. Dios quiere en este preciso momento declararte justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y para eso yo quiero compartir contigo una historia que nos va a ayudar a entender mejor cómo es que tú puedes ser declarado justo solamente por medio de la fe. Vamos a estudiar y meditar en la historia de Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis para ver la historia de este patriarca Abraham, y vamos a leer su historia en el capítulo 15 de Génesis,
los versículos 4 al 6. Si tú estás buscando ahí en tu Biblia, vamos a, mientras tú buscas el Génesis 15, 4 al 6, vamos a darte un poco de contexto de lo que era Abraham. Abraham no había podido engendrar un heredero, no había podido engendrar un hijo porque su esposa Sara era estéril y él ya era anciano, ella era de 80 años de edad y su esposa ya era estéril y él no podía engendrar hijos. Sin embargo, vamos a leer en Génesis 15, 4 al 6, lo que aquí nos dice. Luego vino a él palabra de Jehová. Esta parte es muy importante. Dice que vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios terminó de hablar esa palabra que había venido de parte de Jehová, Abraham creyó. Y ese creer de Abraham fue lo que le fue contado por justicia. En otras palabras, cuando Dios terminó de hablar, cuando Dios terminó de decirle que mirara los cielos y contara las estrellas, si las pudiera contar, y le dijo: así será tu descendencia, y Abraham creyó. En ese momento en que Abraham creyó, en ese momento Abraham fue hecho justo. Dice que el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, esa palabra justicia fue hecho justo. Abraham fue hecho justo delante de Dios por haber creído en la palabra que Dios le había hablado. Aun cuando sus ojos no habían visto, aun cuando ni siquiera él sabía de qué manera Dios lo iba a hacer, porque él ya de 80 años y su esposa estéril, ¿cómo él podría imaginarse que él iba a tener un descendiente, que él iba a tener un hijo, un primogénito? En la mente de Abraham tal vez no podía concebir eso, ni siquiera tal vez la ciencia, ni siquiera tal vez humanamente él podría creer que eso fuese posible. Sin embargo, el haber creído a Dios fue lo que a él le hizo justo. Fue contado por justicia su creer. La palabra que ahí encontramos en creyó a Jehová, la palabra que Abraham pronunció fue la palabra hebrea que significa amén. Así que cuando tú y yo leemos cada promesa de la palabra de Dios, cada palabra que viene de Jehová, y a esa palabra nosotros decimos amén. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, solamente tengo que creerlo. El cómo Dios vaya a hacer lo que está prometiendo, tal vez no lo logramos ni siquiera ver ni comprender, pero solamente tenemos que creerlo. Vamos a ir al libro de Isaías 1 y 18 para seguir viendo buenas noticias que nos llegan desde la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Isaías 1, 18. Isaías 1:18 nos dice:
Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si nosotros a esto que acabamos de leer decimos amén, yo no sé cómo Dios lo va a hacer en mi vida, yo no sé cómo Dios va a transformar mi vida, yo no sé cómo Dios va a limpiarme de todos mis pecados, de todas mis iniquidades, de todas mis transgresiones, de todas mis impurezas. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo está prometiendo, y si yo le creo a la palabra de Dios, en ese momento Dios lo va a hacer en mi vida. En ese momento en el que yo creo, Dios me dice, eres justo. Por haber creído a mi palabra, eres justo. Por haber creído a mi palabra, eres limpio. Por haber creído en mi palabra, eres emblanquecido. Eres limpiado, eres lavado de todo lo que el mundo haya puesto en nosotros y lo que nosotros por medio de nuestra concupiscencia hayamos ponido en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a ir a otro ejemplo, Ezequiel 36, el libro de Ezequiel 36 también nos habla acerca de un nuevo corazón. Pero antes quiero darte un ejemplo. Cuando Dios promete algo, es porque Él lo puede hacer. Yo sé que mi esposa me está viendo y quisiera darte un ejemplo. Por más que yo amara a mi esposa y yo le dijera, por ti yo cruzaría los mares nadando, ella tal vez me lo entendería de una forma alegórica o como un cumplido, pero en el corazón de ella dudaría, porque en primer lugar, pues yo no sé nadar, así que no podría pasar los mares nadando para llegar hasta ella si ella estuviese del otro lado del mar. Pero cuando Dios promete algo, y lo que acabamos de leer en Isaías, cuando Dios promete limpiarnos y emblanquecernos, es porque Él lo puede hacer, porque Él es el Creador, porque Él nos hizo a imagen y semejanza suya, solo que nosotros por el pecado caímos y desfiguramos esa imagen. Pero Dios es tan poderoso, Él es el Creador, Él hizo todas las cosas con solamente pronunciarlas. Él puede hacer eso que Él ha prometido. Y esa es la diferencia en creer la palabra de Dios, que Él sí puede hacer lo que Él ha prometido. Ezequiel 36, 26 al 28 también nos dice, os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. Así que cuando Dios nos promete darnos un corazón nuevo y poner su espíritu dentro de nosotros, y a eso que Dios está diciendo, nosotros creemos tal como hizo Abraham, que creyó a Jehová, que creyó la palabra que Jehová había mandado a él. Cuando nosotros creemos, en ese momento también somos nuestro creer, nuestra fe,
es contado por justicia. Somos hechos justos. Eso que Dios está prometiendo en su palabra, lo recibiremos. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar y que meditar, porque solamente el creer es lo que cambia nuestra condición. Vamos a ir a Romanos 5:17 para ver que es nuestra fe la que nos hace un regalo. Vamos a leer primeramente Romanos 11:6. Vamos a leer Romanos 11:6 para ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esta es otra buena nueva de la palabra de Dios, que nos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Lo que el texto nos está diciendo aquí es que nosotros debemos recibir lo que Dios nos está dando como un regalo, aunque no lo merezcamos, aunque tú sientas que no mereces ser declarado justo, ser declarado justificado, aunque tal vez tú sientas en tu corazón que no lo mereces, pero Dios te lo da como un regalo y Él te lo da completamente. Por eso es que el texto dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Dios te entrega esto, te entrega la salvación completamente y tú no necesitas hacer nada aparte que solamente recibirlo como un don, como un regalo. Esto, la salvación de Dios no funciona como cuando alguien tal vez te regala, vamos a suponer que te regala el teléfono que tú querías, vamos a suponer el que tú deseas, pero cuando tú abres la caja y tomas el teléfono, te dice que le falta que le compres la batería. Y tú tienes que ir a la tienda y comprar con tus propios esfuerzos, conseguir la batería. Entonces, cuando Dios te da el regalo, te lo da completamente. Él no te pide que tú hagas algo de tu propio esfuerzo para ser salvo, para ser justo, sino que Dios te lo da completamente. Solamente tú tienes que recibirlo. Ya viene, podríamos decir, todo incluido. Vamos a leer Romanos 5:17, donde nos dice la palabra de Dios, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vemos que la justicia es un don. La justicia que Dios quiere darte, la justicia que Dios quiere darme, es un don que nosotros no merecemos, pero que Dios nos lo da, nos lo regala, nos lo pone a nuestra cuenta. En Romanos 4:3-7 nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que tú no tienes que hacer algo para ganarte el cielo, tú no tienes que hacer algo para salvarte, porque todo lo que necesitas es recibir el don de la justicia. Porque si tú haces algo, entonces tú estás menospreciando el don que Dios te está regalando, el regalo, porque tú quieres hacer algo por tu propio esfuerzo, por tu propia cuenta, para ganar el favor de Dios. Y no, Dios te lo da
como un regalo, y solamente su regalo es el que nos puede hacer justos. Nos dice el versículo 5 de Romanos 4, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Demos gloria a Dios porque Dios justifica al impío. Como tú y como yo, Dios quiere justificarnos, quiere hacernos justos. Él no justifica a la persona que tal vez tiene algo de bueno en la vida, o tal vez que cree que tiene algo bueno y que no necesita tanto, sino que la palabra de Dios nos dice que Dios justifica al impío, es decir, a ti y a mí. Así que esa es la buena nueva de que Dios nos justifica aún en nuestra condición en la que nosotros nos encontremos. Como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nos dice el versículo 6 de Romanos 4 que Dios atribuye justicia, es decir, Dios te hace justo sin obras, sin que tú tengas que hacer algo. Esa es la maravillosa gracia y don de la justicia que viene de Cristo Jesús. Él ya pagó por tus pecados, Él ya murió, Él llevó todos sus sufrimientos, llevó todos los padecimientos para darnos a nosotros vida eterna. No tienes que postergar tu decisión de entregarle tu vida a Jesús. Ven a Él como te encuentres. No dejes que el enemigo ponga en tu mente de que tienes que ser un poco mejor para ir a la iglesia, tienes que ser un poco cambiar por tu propia cuenta algo en tu vida, dejar algún vicio, dejar algún hábito, dejar alguna adicción, alguna cosa a la cual Satanás te está atando en este mundo, que tú tienes que hacerlo por tus propias fuerzas. No, no tienes que hacer obras. Ven a Jesús, entrégate a Él así como estás en este momento. Vamos a leer Isaías 53 para finalizar con nuestra reflexión en esta mañana. Nos dice Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que Jesús tenía que hacer en tu favor para que tú recibas ese don, ya lo hizo, y ahora te lo da como un regalo. Acéptalo. Cristo está a las puertas. Los acontecimientos que estamos viendo en el mundo nos indican claramente que Jesús está haciendo una obra de reforma en medio de su pueblo para llevar la buena nueva de la cual a ti quiere hacerte partícipe tanto como a mí, para que algún día, como dice Isaías 53, 10 y versículo 11, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Querido hermano y querido amigo, esta es la invitación que Jesús quiere hacerte en esta mañana, de que Él quiere darte un día la bienvenida allá en el reino de los cielos. Para eso tienes que aceptar el don
de su justicia, el don de su gracia, para que un día, cuando estemos allá en el cielo, Él va a mirar el fruto de la aflicción de su alma. Ese fruto eres tú siendo salvado, ese fruto soy yo siendo salvado y entrando por las puertas de la ciudad, y Jesús mismo nos dará la entrada al reino de los cielos y dirá: valió la pena todo lo que pasé, porque gracias a que tú aceptaste ese regalo y que no rehuiste y que no te fuiste en la incredulidad, sino que creíste la palabra que yo te envié. Gracias a eso estás aquí y valió la pena. Tú eres el fruto de la aflicción de mi alma. Jesús nos dirá eso a ti y a mí. Tú vales mucho para Jesús. Tal vez el mundo no te aprecie, tal vez en tu familia no tienes el lugar que tú sientes que mereces, pero en el corazón de Jesús tú tienes un lugar especial. Y si algún día tú no aceptas este regalo, dejarás un vacío en el corazón de Dios. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amado amigo y oyente que estás ahí, donde quiera que te encuentres. Levántate y pide a alguien que pueda orar por ti de manera especial, que pueda conducirte más cerca de nuestro Salvador. Que Dios te bendiga y que pases un feliz sábado.